Mi tema es EPOC 2018 y qué hay de nuevo y qué les puedo traer. La iniciativa GOLD cambió la definición hace un par de años y si ustedes lo ven, lo más importante que sacaron es la inflamación. Porque hasta hace unos años hablábamos de la EPOC como una enfermedad pura y exclusivamente inflamatoria. Y si quiero que rescaten de la definición dos cosas, una que es una inflamación, una que no tiene específicamente la inflamación en la definición, y otra es que hablamos de una enfermedad prevenible y tratable. No la podemos curar, pero sí la podemos prevenir. Y esa es nuestra principal función como médicos, y sobre todo como médicos internistas y médicos de atención primaria. Sabemos hoy por hoy que la fisiopatología de esta enfermedad es una combinación de inflamación, autoinmunidad, reparación anormal y envejecimiento acelerado. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué la EPOC es un tema y una patología que a mí me interesa y que la sigo? Es porque es muy frecuente, la prevalencia es muy alta. Hasta el año pasado era la cuarta causa de muerte y se calcula que dentro de 2 años va a ser la tercera causa de muerte a nivel mundial. En 2012 fallecieron 3 millones de personas por EPOC en todo el mundo y se espera que el número de muertes aumente en todo el mundo. ¿Qué estudios tenemos de prevalencia? Tenemos el estudio Platino, hecho ya hace algunos años, en donde Chile participó, con una prevalencia entre 8 y 20%, donde 8 era la Ciudad de México y 20 era Montevideo. GOLD, que es la prevalencia a nivel global, que incluye Asia, Europa, Estados Unidos, con una prevalencia global de 11.7, y déjenme mostrarles nuestro propio EPOCAR, publicado el año pasado, donde habla de una prevalencia de 14.5 en la Argentina. O sea que 1 de cada 10 pacientes, más de 1 de cada 10 pacientes de los que vamos a ver nosotros, probablemente tengan EPOC o desarrollen EPOC. ¿Y cómo se hace diagnóstico? ¿Cómo calificamos a estos pacientes? Es otra de las cosas que se ha modificado y quería traerles algo que ustedes me van a decir en mi práctica diaria, a mí me parecía, pero bueno, ahora está publicado. El diagnóstico se confirma por espirometría con este valor, pero sepan que si el resultado está entre 0,8 y 0,6 del TIFNO, se repite o no repetimos todas las tomas de presión arterial antes de definir que un paciente es hipertenso, o no repetimos los dosajes de glucemia cuando un paciente está borderline y nos cabe duda acerca de realmente si hizo ayuno, si no hizo ayuno, si las condiciones fueron ideales. Esto salió en el GOLD 2018 recién. Vamos a evaluar la limitación al flujo aéreo y lo que vamos a evaluar después es la cantidad de exacerbaciones que estos pacientes han tenido en el último año. Y me paro un minuto en las exacerbaciones porque sabemos que son los eventos que marcan la evolución de estos pacientes con más certeza. Entonces, sabiendo que si el paciente tuvo 0 o 1 exacerbación, o más de una exacerbación que lo llevó a estar internado, va a cambiar la clasificación, pero cambia la gravedad del paciente y cambia la forma en que debemos encarar el tratamiento. Y finalmente la sintomatología con las escalas de disnea y de calidad de vida. Entonces, teniendo ese esquema en mente, vamos a hablar un poquito de lo que son pautas de manejo. ¿Por qué digo pautas? Porque no se trata en esta patología de solamente dar un fármaco y ya está. Tenemos que contemplar distintos aspectos del manejo de estos pacientes para conseguir un manejo óptimo de esta patología. Y lo que les quiero mostrar, más que nada, antes de hablar de tratamiento farmacológico y de drogas, son los distintos dispositivos. Ustedes como internistas, todos como médicos, estamos acostumbrados a dar a los pacientes comprimidos, cápsulas, pastillas, la pastillita, el jarabe. Bueno, señores, los tratamientos que se dan para todo lo que es respiratorio vienen dispositivos súper sofisticados, súper desarrollados, con mucha ingeniería atrás, pero tenemos que saber que hay que adaptar el dispositivo al paciente y no el paciente al dispositivo.
En cada consulta que tengan con los pacientes que usen estos dispositivos a quienes ustedes se los indicaron, por favor, reevalúen el uso, chequeen que los pacientes lo están usando bien. Porque no lo puse en esta presentación, pero hay un video de Dr. House en donde la paciente asmática usa el Ventolin, perdón, el salbutamol, disculpe, doctor, y le dice, pero yo lo uso todos los días. ¿Sí? Parece ridículo, pero les aseguro que en mi consulta he tenido cosas bastante parecidas. Este estudio salió hace muy poquito, en donde demostró algo que todos sospechábamos, pero bueno, que el dispositivo Breeze-Haller, que es este, es el que necesita menor pico inspiratorio, ¿sí? Entonces, de vuelta, miren al paciente, evalúen al paciente y después, en base a eso, elijan el dispositivo más adecuado. Repasando rápidamente, ahora sí, las drogas que se indican en cada estadio, sabemos que en el grupo A empezamos con un broncodilatador, es el único grupo donde hoy por hoy estamos avalados a usar los medicamentos de acción corta. En el grupo B ya deberíamos usar LABA o LAMA, medicaciones de acción prolongada. Se puede empezar con uno, rotar, asociar los dos. Y acuérdense que este grupo, que si bien tienen, como se acuerdan de la clasificación que yo les mostré, tienen poca obstrucción al flujo aéreo, tienen pocas exacerbaciones, son pacientes muy sintomáticos. Y son pacientes que demostraron un estudio de Hearst que hizo más o menos en el 2011, 2012, que era el grupo que tenía más mortalidad que los pacientes del grupo D a punto de partida de las comorbilidades. Entonces, si estos pacientes persisten sintomáticos, a pesar de un buen tratamiento broncodilatador, no nos emperremos con que es un problema pura y exclusivamente pulmonar, sino que empecemos a buscar las comorbilidades que tienen estos pacientes. Cuando vamos al grupo C, ya empezamos con un antimuscarínico. ¿Por qué con un antimuscarínico? Porque el grupo C ya es el que entra en la categoría de los exacerbadores. Y los antimuscarínicos demostraron que son el grupo farmacológico que retrasan más la aparición de la primera exacerbación. A combinarlos, LAMA-LABA, LABA, corticoides inhalados. Y ahí me meto con el brujo. ¿Quién se hubiera animado hace unos años a retirarle los corticoides inhalados a un paciente que tenía un diagnóstico de POC? Si se acuerdan, les dije que solo hace 2 años que la iniciativa GOLD sacó de la definición la palabra inflamación, porque si teníamos una patología inflamatoria la teníamos que tratar con corticoides. Entonces, dijimos que no era más una patología inflamatoria, pero hace años y años que nuestros pacientes venían tratados con combinaciones que incluían corticoides inhalados. Esto no se trataba de quién le pone el cascabel al gato, sino quién se lo saca. Y hubieron 2 estudios que demostraron que al retirarle los corticoides no tenían más exacerbaciones los pacientes, pero sí tenían una pequeña caída en el BEF que se compensaba a la larga al no tener mayor número de exacerbaciones. El óptimo demostró lo mismo con 914 pacientes que no se deterioraron ni los síntomas, ni la función pulmonar, ni la tasa de exacerbaciones. Pero sí, y acá es donde voy a mencionar por primera vez el concepto del recuento de eosinófilos. Los pacientes que se deterioraban eran aquellos que tenían más de 300 eosinófilos o más de 4%. Y es donde quiero que sepan que hoy por hoy el biomarcador que tenemos para guiar el tratamiento de nuestros pacientes EPOC son los eosinófilos en sangre. Después de dar tanta vuelta y de buscar tanto biomarcador complejo, tanto marcador inflamatorio, sabemos que el recuento de eosinófilos en sangre es útil para guiar el tratamiento. Me meto en el grupo más complejo, que es el grupo D, donde empezamos con un LAMA. Sepan que, aunque parecía cuando recién se salió a la venta el tiotropio, decíamos, no cambia la historia de nadie, y de a poquito nos fuimos convenciendo que sí ayudaba, LAMA, LAMA-LABA, LABA corticoides inhalados. Esto se va complicando. Si los pacientes siguen con exacerbaciones, se puede poner la triple terapia.
Sepan que tenemos 2 opciones más de medicación, que es el roflumilaz, un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, se usa y está indicado en pacientes que tienen exacerbaciones a repetición, en pacientes que ya debieron ser internados por una exacerbación. La tolerancia no es muy buena y la efectividad más o menos. Los macrólidos en aquellos pacientes que eran exfumadores sí son bien tolerados, sí son bastante buenos, son bastante eficaces a la hora de evitar una exacerbación, pero estamos usando antibióticos. Lo que más se usa es la citromicina y tiene como consecuencias la presión de selección bacteriana y consecuencias a nivel de lo que es el sistema auditivo, aunque realmente no son muy significativas. ¿Cuál es el problema? Todos los estudios están hechos con el uso de antibióticos a 1 año. ¿Y después qué hacemos con nuestros pacientes? Yo se los sigo dando, les aviso. Y una opción de estos pacientes que siguen exacerbándose es suspender los corticoides inhalados, porque está demostrado a partir de los estudios de Glaxo de hace 10 años, 11 años ya, que demostraron que los corticoides inhalados aumentan la cantidad de neumonías y exacerbaciones que tienen estos pacientes. Como verán, entonces, no es fácil tratar a los pacientes. En el grupo D, lo que hay que hacer es muy cuidadoso, muy prolijo, y registrando cuál es el algoritmo que uno usa para elegir el tratamiento. Y de vuelta les muestro este pequeño estudio que salió hace muy poquito acerca de los eosinófilos, y sabemos que en las exacerbaciones la eosinofilia en esputo está inversamente relacionada con la tasa de infecciones. Entonces, estamos hablando de vuelta de un recuento de eosinófilos que nos va a guiar en el tratamiento. La triple terapia, yo no sé si ustedes ya la tienen acá en Chile, en Argentina está saliendo ahora, y como corresponde cada vez que un laboratorio quiere empezar a vender algo, nos quiere decir que es lo mejor que tienen y es lo que va a salvar la vida de nuestros pacientes. 2 esquemas, uno que ya incluía corticoides y el otro con la adición de corticoides, demostraron que al agregarle el LAMA, el FEV disminuía menos, en el Fulfil, en el Trilogy, que el FEV disminuía menos y que había una menor cantidad de exacerbaciones, aunque si ven no llega a ser estadísticamente significativa la diferencia. Y en aquellos que se basaban en el agregado de corticoides inhalados, es lo mismo, el FEV disminuía menos, tenían menos exacerbaciones, mejor calidad de vida y fueron muy prolijos al mostrar que no había más cantidad de neumonías. Y en el IMPACT, que hizo la triple comparación, miren la diferencia de las exacerbaciones. Acá es ligeramente significativo, con una mejora significativa del St. George, con una mejora del FEV y también con un aumento muy pequeño de las neumonías. El mensaje es, ¿hay pacientes que requieren la triple terapia? Sí hay pacientes que requieren la triple terapia. Seamos cuidadosos, pensemos bien paciente por paciente a quién se lo vamos a indicar, porque las mejorías existen, son verdaderas, pero son muy pequeñas. Es casi como lo que estaba mostrando la doctora, que si por un 0,1, si por un 0,12, vamos a cambiar la medicación. Chisme, el año pasado salió este estudio diciendo que si estamos hablando de los eosinófilos como un biomarcador, si sabemos que aquellos pacientes que están usando biológicos en asma, ese pequeño subset de pacientes les va bien, ¿por qué no hacer lo mismo en EPOC? 2 estudios fueron fase 3 que usaron mepolizumab cada 4 semanas por 1 año en exacerbadores moderados o severos con eosinófilos mayores de 150 o 300 al año previo, mostraron que tenían menos cantidad de exacerbaciones. Son estudios de fase 3 que todavía están por ser vistos. Pero recuerden, los eosinófilos hoy por hoy son el biomarcador y creo que son una promesa de tratamiento a futuro para ese nicho de pacientes que
le demos lo que le estemos dando hoy por hoy, siguen siendo corticoide dependiente y no hay broncodilatador que los ayude lo suficiente. Una nueva medicación que está solamente en fase 2, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 y la fosfodiesterasa 4. Es un antiinflamatorio y un broncodilatador combinado, inhalatorio, que demostró mejor FEV al agregárselo al salbutamol y pratropio. Todavía está en experimentación, pero sepan que hay algo nuevo en el pipeline con el que vamos a poder ayudar a nuestros pacientes. Y ahora, más allá de la terapia broncodilatadora, un par de comentarios sobre la vacunación. Hubieron charlas muy interesantes en este congreso acerca de la vacunación en el viajeros, la vacunación en el adulto. Recuerden que a nuestros pacientes con EPOC los tenemos que vacunar, deben recibir anualmente la vacuna antigripal y deben recibir el doble esquema de vacunación antineumocóxica. ¿Por qué? Porque estos pacientes, al recibir la vacunación antineumocóxica con la 13-valente y después recibir la Neumo 23, tenemos mejor cobertura. Este estudio de la 13-valente demostró que si bien los pacientes vacunados tenían un porcentaje de exacerbaciones igual, la hospitalización se disminuía a la mitad y que la chance, el odds ratio de tener eventos que los llevaran a una hospitalización en los no vacunados era de 2,77 versus 6,30 en los exacerbadores frecuentes. Entonces, si tenemos una terapéutica que es una indicación de una vez en la vida que disminuye por lo menos la mitad de las internaciones de nuestros pacientes, no podemos pasarla por alto. Otro tema que tenemos que tener en cuenta con nuestros pacientes es la rehabilitación, porque sepan que, como este estudio que ya es clásico, demostró que la actividad física es uno de los predictores más fuertes de mortalidad. Miren lo que es la mortalidad entre los activos, los sedentarios y los muy inactivos. La rehabilitación o el ejercicio físico debe ser una constante en la indicación a nuestros pacientes EPOC. Me van a decir lo que nos pasa a todos, que es difícil conseguir la rehabilitación, que es difícil tener centros adecuados, que los seguros de salud no lo pagan, que no hay lugares suficientes. No nos pasa solamente en Sudamérica, pasa en todos lados. Lo que les muestro ahí son dos estudios donde dicen que si los podemos llevar a un lugar específico para hacer rehabilitación pulmonar, genial. Hoy por hoy hay estudios que avalan la rehabilitación a distancia, la rehabilitación domiciliaria, la rehabilitación por aplicaciones. Hagan lo que hagan, hay evidencia que dicen que es mucho mejor cuando uno les indica rehabilitación que cuando uno no les indica nada. Este es un estudio que es un abstract en realidad de un trabajo que fue presentado en el CHEST, en el Congreso de Neumonología que se hizo hace muy poquito y es la estrella del momento. ¿Por qué? Porque es una intervención sencilla, económica, muy reproducible y que demostró ser útil. ¿En qué se basa? En un paquete de cuidados a los pacientes EPOC internados que demostraron disminuir significativamente la readmisión. ¿Qué les dije cuando hablaba de cómo clasificábamos a los pacientes entre exacerbadores y no exacerbadores? ¿Cuál es el riesgo más importante que tiene un paciente para tener una segunda exacerbación? El haber tenido una primera. Entonces, no podemos desaprovechar la oportunidad de cuando tenemos el paciente en el hospital de educarlo, de hacer un plan individual para el manejo de ese paciente EPOC al alta. Cuando yo les mostré los dispositivos, en parte es eso, y muy importante es eso, es decir, no todos los pacientes tienen la capacidad de comprender, de poder usar los dispositivos, de poder usar dispositivos varias veces al día, y nosotros como médicos muchas veces damos por sentadas esas cosas, y algo tan sencillo como asegurarse que el paciente al alta ya tenga una cita con su médico de control. ¿Qué demostró esto? Que entre preintervención y posintervención habían diferencias en la readmisión
a los 30, 60 y 90 días. Fíjense que a los 90 días disminuye casi al 50%, con una intervención prácticamente gratis. Dos palabras finales acerca del cigarrillo, no puedo dejar de mencionarlo. Dije que esta era una enfermedad prevenible y tratable. Es prevenible porque si nuestros pacientes no fuman, tienen muchísimas menores chances de desarrollar EPOC. Todos lo sabemos, ya que el 95-90% de los pacientes desarrollan la EPOC a punto de partida del tabaquismo. La elección del dibujito no es casual, y es el cigarrillo tratando de salirse desesperadamente de la prohibición, y en realidad lo que debería haber al lado es un cigarrillo electrónico. Hay muchísima discusión y muchísimo que se está hablando y que estamos aprendiendo acerca del cigarrillo electrónico. Sepan que son estrategias que tienen hoy por hoy las tabacaleras para iniciar a adolescentes, a niños, a personas que no hubieran pensado en fumar previamente, en algo que lo venden como seguro, como inocuo, como que no pasa nada. No tenemos evidencia, si bien empezaron a aparecer algunos reportes que los líquidos de la nicotina, en los que se diluye la nicotina del vapeador, tienen sustancias que podrían ser cancerígenas, que disminuyen la reactividad, la capacidad de respuesta de las vías aéreas. Pero sepan que es un desafío al que nos enfrentamos y que va a ser realidad dentro de muy poco, si no es que ya lo es, y que tenemos que estar atentos. Y finalmente, en un congreso en donde he escuchado mucha medicina, en donde he escuchado a gente muy formada, con muchas capacidades, quería agradecerles la invitación una vez más y decirles que, no por mí, pero por mi sociedad, que el año que viene cumple 100 años, y creo que estamos en algún punto en la misma posición que las de ustedes, que el año que viene cumple 150, y si hemos podido ver un poquito más lejos o llegar más lejos, es porque estamos subidos a los hombros de gigantes y tenemos que hacer honor a ellos. Muchas gracias.